Fausto, buenos días, bienvenido a través de TV Bocú a nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo mirar la inseguridad y lo que está suscitando en la ciudad de Ibarra que nunca se ha visto? Buenos días. Saludos cordiales, doña Paqui, a todos los amigos. Realmente creo que la ciudadanía en general está alarmada, ¿no es cierto? Y está conmocionada por los sucesos, no de los de ahora únicamente, sino de los que hemos tenido ya durante varios años. No digo solamente meses. El tema del sicariato es una presentación o exposición que se la hace desde el asesinato al abogado anteriormente y que hoy se replica. Y nosotros decíamos, si se permite que una sola vez se ejecute sicariato, serán 2, serán 3, serán 4 y serán sucesivamente cuantas sean, ¿verdad? Y entonces eso preocupa. La inseguridad es un hecho, la violencia es un hecho, la criminalidad es un hecho, pero también es un hecho de que no hay respuesta, porque cuando nosotros denunciamos ya varios años y ahora últimamente existió una marcha de exigencia y las autoridades no han adoptado las estrategias correspondientes para mitigar y enfrentar la delincuencia y no han articulado la acción en conjunto con la ciudadanía, definitivamente entonces los resultados son esos: más violencia, más delincuencia, más inseguridad en cada uno de los hogares, de las calles, de los barrios y comunidades de la provincia. Eso es lo que nosotros vemos. Y lo más preocupante también, doña Pati, es un hecho. Se reúnen mesas o consejos de seguridad y lo que hacen es ir a diagnosticar, a deliberar, a hablar, pero no a emprender acciones concretas que son las que requiere o exige la ciudadanía en estos momentos. ¿Cuáles serían esas acciones necesarias? Usted como ciudadano de a pie en las calles, ¿qué es lo que dice la población? ¿Cuáles son esas acciones inmediatas? Más policías en las calles, más patrullaje. Veíamos que ayer el ministro del Interior llegó a nuestra ciudad, pero solo los patrullajes entre policía y militares se realizaron el día de ayer. Hoy usted mira en las calles, no existe. ¿Qué es lo que necesita nuestra ciudad para volverse segura? Y hablamos del tema también migratorio. ¿Qué es lo que está pasando también en este tema cuando los ciudadanos pedimos también un control más exhaustivo de quién ingresa a la ciudad? Mire, analizar las propuestas y entender el tema de inseguridad y delincuencia es bastante grande, nos llevaría toda la mañana hacerlo. Primero partir y a insistir el hecho de que la delincuencia y la inseguridad es producto de la pobreza, del desempleo, y entonces el tema está o pasa por las políticas de Estado para generar empleo desde el gobierno nacional también como los gobiernos locales. Ese es el primer aspecto. No hay todavía una propuesta así visible que digan, a ver, el gobierno provincial va a implementar estas acciones para generar empleo, el gobierno municipal va a implementar estas acciones para generar empleo y el gobierno central va a implementar estas acciones para generar empleo. Cuando se resuelva ese tema, entonces estaremos reduciendo la presencia en las calles de la población que no tiene nada que hacer y que también necesita comer y entonces delinque para comer. Lo segundo tiene que ver con acciones en función de la formación, comunicación y educación de la comunidad y la ciudadanía. Procesos, por ejemplo, y mensajes que se emiten en medios de comunicación y a través del sistema educativo. Y también el mal ejemplo que nos dan las autoridades judiciales y de gobierno cuando se enfrentan, ¿no es cierto?, violentamente, cuando son corruptas y no muestran transparencia en la gestión pública. Ese ejemplo transmitimos a las generaciones y entonces lo que se degrada es la sociedad en general, el sistema es el que se va degradando y por ello es de que también se va contaminando y se va volviendo un germen, ¿no es cierto?, infeccioso entre la población. El tercer aspecto tiene que ver ya con acciones prácticas, como por ejemplo, sí, la presencia de los uniformados. Hemos pedido que nos informen cuántos uniformados hay en Imbabura, pero no solo que nos informen, sino que nos evidencien esa presencia, porque nos dicen que hay 1000, pero resulta que recientemente nos enteramos que han enviado a otras provincias uniformados de nuestra provincia. Nos dicen que hay tantos patrulleros, pero no sabemos cuántos están en circulación. Otro tema que se nos ha dicho y hemos señalado nosotros, la necesidad de reformar o modificar ordenanzas en el ámbito local y legislación a nivel nacional. Sí, para endurecer las penas, habría que ver cuáles. Sí, para controlar la movilidad en el tema de las motocicletas y otros medios de transporte, pero entendiendo de que hay que respetar, primero, las capacidades y posibilidades de movilización de las personas. Yo no puedo prohibir
que se movilicen 2 personas en una motocicleta, porque quizá ellos no tuvieron recursos económicos para comprarse los carros de alta gama que tienen los multimillonarios, y entonces tienen su motocicleta para trabajar o para trasladar a sus hijos o familia de un lugar a otro. Lo que hay que hacer es controlar si es que están legalmente, si es que se han adquirido legalmente con papeles, si es que existe entonces el tema del fin u objetivo para que se utilizan, y también el porte de armas, ¿no es cierto? Hacer ciertas restricciones de parqueo de motocicletas en las áreas de los bancos, por ejemplo, entidades financieras o grandes negocios, para que las motocicletas no estén pues al frente de la puerta del banco con personas tipo campana, que son los que transportan a los delincuentes después hacia el escape o la huida luego de cometer los delitos. Es decir, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Acciones. Yo estoy planteando, por ejemplo, y estoy pidiendo a las cooperativas de transporte y a la empresa móvil del norte que amplíen el horario de buses o de transporte de un sector desde el Ejido de Ibarra hasta el centro, porque es una avenida Mariano Acosta llena de negocios que salen a las 7:30 de la noche, y ya no hay transporte y tienen que caminar y han sido víctimas de la delincuencia. Es necesario que se implementen otros mecanismos, es decir, hay mucho que hacer en este tema de seguridad, pero acciones concretas, sí, uniformados. Y también, doña Pati, un tema que hemos planteado, y muy claramente respecto al financiamiento. Ordenanza de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, en donde se recupera una tasa de seguridad ciudadana. Ya no queremos cámaras, queremos que esos recursos de la tasa de seguridad ciudadana vaya para dotar de combustible y motocicletas a la policía, para que sirva para pagar abogados, para que sean patrocinadores de las víctimas de esta violencia, porque no ponen las denuncias precisamente porque no tienen recursos, o para la constitución de brigadas y equipamiento de brigadas ciudadanas en cada uno de los barrios. Fíjese usted que sí hay que hacer, que sí hay cómo hacer, sino que no les da la gana o no tienen la voluntad política de hacerlo. Gracias, Mari Carmen Ruiz menciona y dice lo siguiente: hablar de seguridad también sería bueno tomar en otros países. Por ejemplo, en Colombia, para garantizar la seguridad se empezó a revisar motocicletas, como usted lo menciona. También se usa el chaleco con el nombre de la persona que va conduciendo, y también en el casco porta el número de la matrícula de la moto. Sería bueno también hacer referencia a esto y que las autoridades se pongan a trabajar. Todo esto es una articulación también de autoridades, de los gobiernos cantonales, de la prefectura, de gobernación, de todos. Pero ¿qué pasa cuando solamente se reúne, como usted dice, en mesas y se hace una ley, pero queda ahí en el vacío? Recordemos que hace un mes atrás, con los hechos suscitados aquí en la ciudad de Ibarra, del ex candidato a concejal Jaime Cabezas, hasta el momento no tenemos nada. Se reunió la mesa de seguridad, pero no hemos tenido ninguna resolución. ¿Qué pasa cuando eso solamente queda en papeles? No solo que quede en papeles, sino que quede en nada. Mire usted que cuando asesinaron al abogado mediante estilo sicariato, tuvieron operativos de ese mismo día y al otro día de control, y resulta que bajó la calentura y desaparecieron los operativos de control. Ayer vimos cómo es que salieron nuevamente a hacer operativos de control y hoy en la mañana desaparecieron. Claro, ayer era porque venía el ministro del Interior. Entonces, aquí están enseñadas las autoridades a mentir y a engañar a la población. Por ello es que yo he pedido de que si el gobernador no está en capacidad, que renuncie, y si es que no quiere renunciar, que el gobierno lo renuncie, porque necesitamos autoridades con capacidad para liderar, para gestionar, para articular, para comprometer los vínculos entre las entidades del Estado, las entidades privadas también, porque tome en cuenta una cosa, doña Patricia: el asesinato que se dio por el robo en el banco fue al interior de la entidad financiera, y resulta que entonces los guardias, ¿no es cierto?, o la seguridad privada que tienen los bancos, entonces están cuidando exclusivamente la propiedad bancaria y no a los clientes, y eso es grave, eso es gravísimo, ¿no es cierto? El día de ayer, con el asesinato de la niña, ¿no es cierto?, estamos observando otro hecho. No es solamente sicariato, es también un intento de feminicidio, ¿sí? Es decir, se complementan con algunas figuras desde el punto de vista jurídico legal que están sucediendo. Es decir, todos estos elementos no están siendo tomados en cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo que puede ponerse chalecos distintivos o en los cascos los números, pero recordemos de que incluso hubo recientemente una denuncia
de unos delincuentes que utilizaban un taxi en donde los distintivos del taxi están visibles, pero sigue entonces el taxi circulando, ¿no es cierto? El problema es el control, el problema es la intervención. La autoridad dice, y el ministro, yo le escuchaba al ministro del Interior cuando decía de que no tienen los instrumentos jurídicos que el municipio debería aprobar una ordenanza para el control de motocicletas. ¿Y quién les ha dicho que la función y responsabilidad de la Policía Nacional no es controlar que existan entonces o que no haya en las calles el robo de motocicletas o vehículos? La delincuencia, pues, ese es el tema de controlar, ese es el instrumento legal y jurídico que tienen. Sí, yo entiendo de que no pueden intervenir directamente con revólveres o armas para disparar, pero sí pueden hacer acciones de control, policía, tránsito, la agencia de control municipal, ¿no es cierto?, las entidades de seguridad, incluso articularse con organismos de seguridad privada, las entidades gubernamentales, etcétera, etcétera, y también la ciudadanía. Ayer hicieron una marcha en Priorato, pero hay que incorporar a la gente a proteger la vida y la integridad de todos los que habitamos en esta ciudad y en esta provincia. Fausto, para terminar, si bien es cierto, policía el día de ayer mencionaba el trabajo que viene realizando, ese trabajo efectivo, pero decía, hasta el momento Asamblea Nacional tampoco realiza su trabajo. ¿Por qué? Porque se envió una ley del uso de la fuerza progresiva, uso de la fuerza pública, pero hasta el momento no se ha aprobado. Se ingresó esa ley en el 2019, vamos al 2022, entonces no existen esas garantías y ese trabajo también de la Asamblea Nacional. ¿Cómo pedir que la Asamblea realice el trabajo efectivo para que policía empiece a operar como tiene que hacer? Mire, lo que pasa es de que nosotros tenemos asambleístas que están viendo cómo llenar sus bolsillos y vendiendo los votos al mejor postor. ¿Cuánto me das y este voto te cuesta tanto? ¿O qué puesto me vas a dar? Incluso no puestos dentro de la provincia. Los asambleístas, en el caso de Imbabura, hay que averiguar dónde están y qué es lo que están haciendo y cómo responden a la ciudadanía y a la población respecto a la aprobación de estas leyes que requieren urgentemente ser aplicadas en el país. Y no solo eso, sino incorporar otras sugerencias y recomendaciones que la ciudadanía en su práctica diaria, en su vida diaria, van realizando a estos asambleístas. Lamentablemente, yo les soy sincero, yo no tengo ninguna ni la más mínima confianza en esta Asamblea Legislativa. No sé cómo podemos hacer, pero al parecer lo que vamos a tener que hacer en esta ciudad, en esta provincia y quizá en el país es empezar a tomar la justicia por mano propia, porque no vamos a tener instituciones a quien acudir, ni tampoco instituciones que defiendan la integridad y vida, como digo, de los ibarreños, de los ciudadanos honestos y trabajadores del país. Y a la población, cuando el día de hoy, por ejemplo, recorríamos los parques de la ciudad, cerca a las instituciones bancarias, y veíamos cómo ahora van acompañados a realizar una transacción, algún pago, algún retiro, y vemos ese miedo también de la ciudadanía donde dicen no estamos seguros. ¿Qué ha pasado con la Ibarra en la que vivíamos tranquilos, en las que caminábamos en las noches con nuestra familia, en la que disfrutábamos de nuestros parques? ¿Qué decirle a la ciudadanía y a la población? Mire, yo creo que es importante entender, ¿no es cierto?, esta alarma y psicosis que tenemos, pues ahora justamente estábamos conversando acá en el lugar de mi trabajo y decíamos de que si hay una especie de temor y miedo, incluso ahora de andar con los vehículos por las calles, ¿no es cierto?, ya no quieren ni salir a comer a sus casas al mediodía. Eso implica entonces que se necesita urgentemente desarrollar una política de recuperación de la autoestima y la confianza de la población. Y eso se va a lograr solamente cuando evidenciemos de que hay acciones concretas desde las instituciones y entidades. Ya no queremos más análisis, ya no queremos más discursos, ¿no es cierto? Hay que salir a movilizarnos, en los barrios hay que organizarnos y hay que defendernos entre nosotros, entre los ciudadanos. Por otro lado, es importante establecer cuidado con esa práctica xenofóbica, ¿no es cierto?, de que hagamos una purga, hagamos una limpia. No, señores, la delincuencia no tiene nacionalidad, son ecuatorianos, son colombianos, son estadounidenses, son europeos. La delincuencia es un problema de carácter social y el problema hay que, resolverlo desde la raíz, que tiene que ver con los problemas de acceso a empleo, a educación, a salud, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Cuidado con empezar a pensar de que hay que confrontar contra los migrantes. Lo que sí hay que hacer con los migrantes es registrarlos, es saber dónde están, es saber qué están haciendo, es desarrollar capacitaciones, sensibilización, incluso motivacional, desde el punto de vista de que
puedan recuperar su autoestima y retornar a su país de origen. Quizá eso es lo que hay que hacer. Incluso yo planteaba la necesidad para tener controlado y vigilado, para que no duerman en las calles, para que no duerman en las vías, para que no se conviertan incluso focos de la delincuencia, porque ellos también son minas en donde los narcodelincuentes y las pandillas, digamos, van a hacer su trabajo para incorporarlos a esa acción delincuencial. Hay que incorporarlos en un refugio centralizado en donde tengamos control y sepamos qué es lo que están haciendo, y también para irles orientando y encauzando hacia dónde pueden ir en perspectiva futura. Porque la ciudad está en desorden y lamentablemente no tenemos quien lidere un proceso organizativo interno de la ciudad que responda a ordenarla y a pacificarla en función de resolver sus problemas y necesidades. Muchísimas gracias, Fausto, por acompañarnos, por hacer ese balance de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Ibarra. Muchas gracias. Sabemos que sus ocupaciones no les permiten estar con nosotros aquí acompañándonos, pero es importante hacer ese llamado a la ciudadanía y a ese trabajo conjunto en las autoridades que fueron elegidos por nosotros, el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, mucha solidaridad entre todos nosotros.